A continuación, Adriana Zuccari presentará un resumen sobre el marco analítico de STEC en carnes. Adriana es bioquímica y especialista en microbiología, directora del Laboratorio de Alimentos y flamante directora de los Laboratorios Clínicos de Estambulián Servicios de Salud. Además del breve repaso de las metodologías oficiales para la detección, aislamiento y caracterización de STEC, Adriana va a presentar los resultados del proyecto Comparación de 6 kits comerciales para la detección y aislamiento de STEC en carne. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, IPCBA, por la invitación a esta jornada. Lo que me trae a mí hoy es hablar de la comparación de 6 kits comerciales para la detección y aislamiento de STEC en carne, y a modo de una breve introducción vamos a hablar de las dos normas que habitualmente usamos en estos casos, que una de ellas es la norma ISO 13136, que lo que hace es primero tener un enriquecimiento con agua peptonada o aferada, luego el screening o tamizaje por PCR para la detección de los genes que codifican para STX y EAE, y en caso de que ambos sean positivos, PCR también para serogrupos, y el criterio de interpretación de la norma ISO es que siempre que tengamos STX negativo, va a ser negativo. Ahora, con STX positivo, independientemente del resto, ya la norma ISO lo considera como positivo potencial. Podemos tener STX positivo con EAE negativo, STX positivo con EAE positivo, en cuyo caso se hacen los serogrupos, pero independientemente de que hayamos detectado o no algún serogrupo, igual la norma ISO lo considera como positivo potencial y se continúa con el cultivo. Ahora, la norma ISO se puede utilizar como norma, pero con otras interpretaciones. Hay interpretaciones especiales que después vamos a ver, donde si el STX es positivo con EAE negativo se considera negativo, y si ningún serogrupo se considera positivo, también se considera negativo. Eso después lo vamos a ver un poquito más en profundidad. En el caso de la norma USDA, la que existe vigente es la 5C, la MLG 5C, que se aprobó en 2019, en febrero de 2019, que en términos generales es muy parecida, con la diferencia que el caldo que utiliza para el tamizaje, para el enriquecimiento, es TSB modificado. Después del enriquecimiento hacemos el tamizaje para STX-EAE, y en el caso de que ambos sean positivos para serogrupo, pero la diferencia es en el criterio de interpretación. Solo vamos a considerar positivo, potencial, cuando tengamos STX positivo con EAE positivo. Solo en ese caso se considera positivo potencial y se continúa realizando los serogrupos, que incluyen 7, o sea, O157 más el Big Six. ¿Sí? Que antes se consideraba el Big Six. Cuando todos los serogrupos son negativos, se considera negativo y no se continúa. Si uno o más de esos 7 serogrupos es positivo, continuamos con cultivo, y lo que tenemos que tener es aislamiento de alguna colonia que sea de alguno de estos 7 serogrupos que produzca verotoxina. Si no podemos aislar ninguna colonia con estas características, se considera negativo y el informe final va a ser negativo. Teniendo en cuenta estas dos normativas, están las condiciones especiales de cómo vamos a interpretar una u otra o cuál vamos a utilizar. Según el Código Alimentario Argentino, podemos utilizar tanto la norma ISO como la norma USDA en cárnicos y solo la norma ISO en vegetales. Y el criterio de interpretación es: primero tenemos que tener STX positivo con EAE positivo. Si no tenemos ambos genes positivos, se considera negativo. Si ambos genes son positivos, hacemos 6 serogrupos, no 7, porque en el Código Alimentario Argentino no se considera O45, porque no está dentro de los serogrupos que producen síndrome urémico hemolítico en la Argentina. Y si tenemos alguno de los 6 serogrupos positivos, lo tenemos que confirmar con cultivo, aislarlo con
por cultivo que sea alguno de estos 6 serogrupos que produzcan verotoxina. Solo en ese caso lo vamos a informar positivo. En el caso de Unión Europea, se continúa la norma ISO con STX positivo, independientemente del EAE, y se tiene que tener la colonia aislada por cultivo, o sea que necesitamos confirmación por cultivo de colonias productoras de STX. En el caso de Estados Unidos se sigue completamente lo que dice la norma USDA, o sea, cultivo confirmatorio de alguno de los 7 serogrupos productores de verotoxina. En el caso de Israel se utiliza la norma ISO, pero con el criterio de interpretación similar al código y a Estados Unidos. O sea, utilizamos como norma de referencia la norma ISO, pero tenemos que tener STX positivo, EAE positivo y alguno de los 7 serogrupos productores de verotoxinas aislados por cultivo. Y en el caso de Canadá, es solamente detección de Escherichia coli 157H7 con las normas canadienses y no tenemos detección de STEC. Terminada esta introducción, pasamos directamente al trabajo en el cual lo que hicimos fue comparar 6 sistemas comerciales disponibles en la Argentina para detección de Escherichia coli O157, para detección de STEC no O157, en carnes y vegetales, donde participamos todos los autores que ustedes pueden ver acá, y el trabajo lo pueden descargar, lo pueden tener y pueden revisarlo para interiorizarse bien en lo que hicimos. El objetivo fue, como les dije anteriormente, comparar 6 equipos con kits que tenemos en la Argentina para detección de STEC no 157 según Código Alimentario Argentino en matriz cárnica, en matriz vegetales, que eran matrices previamente inoculadas. El primer paso fue la inoculación experimental que se realizó en el IGBET en La Plata. El segundo paso, el tamizaje por PCR, que lo hicimos según la norma ISO 13136, interpretación según código en el laboratorio Estambulián y en la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El tercer paso fue el aislamiento por cultivo que se realizó en el IGBET y en el INTA se realizó todo lo que es el análisis estadístico. Las cepas inoculadas fueron 10 muestras, tanto de carnes como de vegetales, inoculadas con cepas pertenecientes a los 6 serogrupos de STEC no 157, pero a su vez también ensayamos muestras con cepas no correspondientes al Big Six, tanto de Escherichia coli como de otras bacterias que pueden llegar a ser competidoras dentro de la carne, para evaluar la especificidad del método. A su vez, dos muestras inoculadas con O145 y O26 y una muestra positiva se ensayaron por triplicado con todos los equipos para evaluar la repetibilidad del análisis. Los equipos que utilizamos fueron Vidas con Ginap de Biomerie, GDS de Agrinea Merck, Shindisk de Paul, que lo usamos en el laboratorio Estambulián, y Rapid Finder Thermo Fisher, Foodproof Biotecon y Pathfinder de Generon, que se utilizaron en la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En los equipos, una particularidad de los 2 primeros es que permiten realizar la inmunoconcentración previa para los 7 serogrupos que son los que son importantes dentro de estos ensayos. Esa inmunoconcentración previa permite purificar más la muestra y nos hace ganar un poco de sensibilidad, especificidad en el método, pero eso después lo vamos a ver después. El resto de los métodos no inmunoconcentran previamente, cada uno tiene algunas particularidades y si leen el trabajo tenemos una tabla en la que están todas las particularidades de cada equipo, que esto es muy útil al momento de poder leer cada uno de ellos y tomar la decisión de si quiero implementar el método en mi laboratorio, poder utilizarlo como referencia para ver qué equipo me convendría más según mis criterios de ensayo.
Las consideraciones especiales, así en general las más importantes, son que GNAP y GDS permiten inmunoconcentración previa, GNAP tiene extracción durante la inmunoconcentración, GDS tiene extracción en el termociclador y el resto de los equipos requieren extracción de ADN previa a incorporar en el equipo de PCR. Todos los kits detectan STX-EAE, GeneDisk y RapidFinder junto con STX-EAE detectan también O157. En cuanto a los serogrupos, GNAP no tiene consideraciones especiales, detecta los 7 serogrupos sin particularidades. GDS tiene descrito en su inserto que algunas cepas de STEC O145 pueden cruzar con Escherichia coli O157H7. GeneDisk tiene la particularidad de que no separa O121 y O45, sino que los detecta juntos. RapidFinder no discrimina entre serogrupos, o sea, me detectan los 7 serogrupos juntos. Si es positivo para alguno de ellos. Este es el kit que utilizamos nosotros en este ensayo. Y para Foodproof y Pathfinder no realizamos la detección de serogrupos. Los resultados que obtuvimos fueron realmente muy buenos con todos los equipos ensayados y todos los kits ensayados, 100% de sensibilidad y especificidad en matriz cárnica, y en algunos casos necesitamos interpretar las curvas, porque cuando uno mira las curvas tenemos algunos setes tardíos, algunas curvas no específicas, y en esos casos uno lo puede interpretar y es muy importante la interpretación del operador. En cuanto a matriz de vegetales, solo con Pathfinder tuvimos un falso negativo, lo que redujo su sensibilidad, pero este equipo no está validado para matriz vegetales. En cuanto a los serogrupos, con GNAP tuvimos 100% de sensibilidad y especificidad, ningún falso positivo ni negativo. Con GDS también tuvimos 100% de sensibilidad y especificidad, teniendo en cuenta la consideración de que O145 puede cruzar con O157. En el caso de GeneDisk tuvimos algunos casos de cruzamiento entre serogrupos. En GeneDisk fue muy importante interpretar las curvas y tener en cuenta que no separa O45 de O121. En RapidFinder 100% de sensibilidad y especificidad, pero tener en cuenta que cuando nos dice positivo, era positivo para cualquiera de los 7 y no sabíamos cuál de esos 7 eran. En los resultados, las tablas que están en el trabajo, ahí se refleja la sensibilidad, especificidad, el capa del análisis estadístico que se realizó, tanto para carnes como para vegetales. Y como comentarios finales, como para ir cerrando, lo que podemos comentar es que todos los kits que utilizamos eran kits ya previamente validados, por eso nosotros lo que hicimos fue la verificación dentro de lo que son las condiciones de uso en nuestro laboratorio con la interpretación según Código Alimentario Argentino, excepto para Pathfinder, que el kit no estaba validado para vegetales. Todos los kits detectaron perfectamente STX-EAE. En varias situaciones tuvimos que interpretar las curvas y tener en cuenta las condiciones especiales para cada kit, para serogrupos, que es lo que está descrito en los insertos de cada serogrupo, de cada equipo, perdón. Y un punto importante es que la inmunoconcentración previa mejora mucho la detección de serogrupos y minimiza la necesidad de interpretación de curvas. Por eso vieron que con GNAP y con GDS fueron los mejores resultados que tuvimos. Un punto importante para aclarar acá es que si vamos a usar la norma ISO según Unión Europea, ambos equipos permiten no inmunoconcentrar previamente para poder detectar todos los aislamientos que son STX positivo. Entonces, si vamos a usar ambos equipos según Unión Europea, no inmunoconcentramos previamente, hacemos la extracción del ADN y los podemos usar perfectamente con ese criterio.
Y por último, todas las muestras fueron confirmadas por cultivo, lo que hace que todos estos resultados sean muy confiables porque no fue solamente el screening, sino también el aislamiento por cultivo. Entonces, cuando este trabajo consideramos que es muy importante para cualquier persona, cualquier laboratorio, cualquier frigorífico que decida, quiero comprar un equipo, quiero adquirir un equipo y quiero ver cuál se adapta mejor a mi trabajo, pueden utilizar nuestro trabajo como base para toma de decisiones, siempre igual viendo qué es lo que más se adapta a cada lugar. Muchas gracias, muy amables por estar y por haberme invitado para esta presentación.